¿En qué momento un hombre decide que su valor no estará en la fuerza, sino en lo que se niega a romper? Cuando alguien elige el cuidado como trinchera, la elegancia como defensa, el amor como límite, incluso frente a la muerte. ¿Qué tipo de infancia debe tener alguien para convertir la bondad en un acto radical de resistencia? Sanji no es solo un cocinero ni un luchador elegante. Es una contradicción viva, caminando sobre una cuerda floja entre la ternura y la violencia, entre el sacrificio y la negación de sí mismo. Y con todo eso, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Sanji nace marcado por el rechazo antes de entender el mundo. No es el hijo fallido de una familia poderosa, es el error que se atrevió a sentir. En un entorno donde la fuerza se mide en eficiencia, frialdad y dominio, Sanji representa lo intolerable, sensibilidad. No encaja porque no quiere encajar, no porque no pueda ser cruel, sino porque se niega a vaciarse para sobrevivir, y esa decisión temprana define toda su vida. Desde niño aprende una lección brutal. Amar es peligroso, mostrar compasión es debilidad, proteger es una pérdida de tiempo, pero Sanji hace algo que pocos hacen cuando el dolor aparece. No imita al agresor, donde otros se endurecen, él se afila por dentro, donde otros replican la violencia, él la transforma. No olvida el trauma, lo cocina a fuego lento hasta convertirlo en código moral. Sanji no pelea para dominar, pelea para defender un principio. Cada patada suya es un límite ético. No usa las manos porque las manos crean, alimentan, sostienen. En un mundo donde la guerra es constante, él decide que sus manos no servirán para destruir. Esa elección no es estética, es existencial. Es su manera de decirle al mundo que todavía hay cosas sagradas. Su relación con la comida no es casual ni romántica. Para Sanji, alimentar a otro es un acto de reconocimiento ontológico. Dar de comer es decir, existes, importas, mereces seguir aquí. Por eso no niega un plato a nadie, ni siquiera al enemigo derrotado, porque él sabe lo que es el hambre que no solo vacía el estómago, sino el alma, y sabe que sobrevivir sin dignidad es otra forma de morir. Sanji se presenta muchas veces como caricatura, el enamorado exagerado, el romántico torpe, el hombre que sangra por una mirada femenina, pero esa máscara es estratégica. Detrás de ella se esconde alguien profundamente consciente de su dolor. Sanji exagera el amor porque teme la frialdad, se burla de sí mismo porque no quiere que el mundo toque el núcleo de su herida, hace del humor una coraza, del coqueteo un anestésico, del exceso una distracción. La relación de Sanji con las mujeres no nace del deseo de posesión, sino de una veneración casi trágica. No las ve como trofeos ni conquistas, las ve como refugio simbólico de una ternura que le fue negada. Pero esa idealización también es su límite, porque al no poder concebirse a sí mismo como digno de recibir el mismo cuidado que ofrece, se coloca siempre un paso atrás, listo para sacrificarse, nunca para ser elegido. Sanji es el personaje que siempre está dispuesto a desaparecer para que otros brillen. Renuncia, se aleja, se quiebra en silencio si eso garantiza la estabilidad del grupo. Su sacrificio no es heroico en el sentido épico, es silencioso, incómodo, incluso invisible. No busca reconocimiento porque, en el fondo, no cree merecerlo del todo. Su arco con la familia es uno de los más devastadores del universo narrativo. Sanji no vuelve al origen para vencerlo, sino para confrontar una verdad más cruel, que incluso cuando escapa, el pasado sigue respirando en su nuca, la sangre que lo rechaza lo llama solo cuando le conviene, y aún así, Sanji vuelve, no por obediencia sino por responsabilidad emocional, porque alguien tiene que romper el ciclo. Aunque duela, el conflicto más profundo de Sanji no es externo, no es la guerra ni los enemigos ni los monstruos del mar, es la lucha constante entre ser quien es y permitirse existir sin pedir perdón por ello. Sanji cree que su valor está en lo que da, no en lo que es, y esa creencia lo convierte en uno de los personajes más humanos y más trágicos de la historia.
Cuando Sanji acepta la fuerza que le fue impuesta genéticamente, no lo hace con orgullo sino con miedo, porque teme perderse, teme convertirse en aquello que siempre rechazó. Su poder no lo emociona, lo angustia, porque si la violencia se vuelve fácil, ¿qué pasará con el hombre que decidió no usarla para dominar? Sanji no teme ser débil, teme dejar de ser bueno, y ahí está su grandeza. En un mundo donde el poder es el fin último, Sanji lo trata como una herramienta incómoda, nunca como identidad. Él no es fuerte para sentirse superior, es fuerte para seguir cuidando, sin desaparecer. Aprende, poco a poco, que también merece protección, que también puede ser salvado, que no todo amor tiene que doler. Sanji representa la masculinidad rota que decide reconstruirse sin volverse cruel. Es la prueba de que la sensibilidad no es una falla del carácter, sino una elección valiente, que se puede ser elegante en la guerra, amable en el caos, fiel a uno mismo incluso cuando el mundo recompensa lo contrario. Narrativamente, Sanji es el corazón incómodo de la tripulación, no porque sea el más emotivo, sino porque encarna lo que todos temen admitir: que amar cansa, que cuidar duele, que ser bueno en un mundo roto es una forma de resistencia extrema. Él no salva al mundo con discursos, lo alimenta para que no se muera de hambre moral. Sanji no busca un sueño pequeño. El All Blue no es solo un lugar, es una metáfora, es el punto donde todo lo fragmentado convive sin jerarquías, donde no hay exclusión, donde todos los mares se tocan. Es en el fondo el mundo en que Sanji siempre quiso habitar, uno donde no tenga que elegir entre ser fuerte o ser humano, y quizá por eso su historia resuena tanto, porque Sanji no nos pregunta si somos valientes, nos pregunta si somos capaces de seguir siendo amables sin volvernos ingenuos, de amar sin borrarnos, de defender sin odiar. Nos confronta con una verdad incómoda, que muchas veces no nos duele el mundo, sino la idea de que aún nos importa. Sanji camina hacia adelante con una sonrisa torcida, un cigarro encendido y el corazón lleno de cicatrices que no presume. No porque no le duelan, sino porque aprendió a vivir con ellas sin convertirlas en excusa, y en ese gesto constante e imperfecto, profundamente humano, se convierte en algo más que un personaje. Se convierte en un recordatorio de que todavía es posible elegir la bondad sin desaparecer, de que la sensibilidad no es debilidad sino una forma de coraje, de que incluso en los mares más violentos alguien puede seguir cocinando para que otros no se rompan. Sanji es un personaje construido desde la renuncia consciente. Sus beneficios no nacen del deseo de dominar, sino de la decisión dolorosa y persistente de no convertirse en aquello que lo hirió. Y sus deficiencias no son fallas evidentes, sino costos emocionales acumulados por sostener una ética demasiado pesada para un solo hombre. Entre sus mayores beneficios está una empatía radical. Sanji no entiende el mundo desde la superioridad, sino desde la carencia. Sabe lo que es el hambre, el rechazo, la humillación, y por eso su mirada hacia los demás nunca es indiferente. Esta capacidad de reconocer al otro incluso en el enemigo lo convierte en un punto de equilibrio moral dentro de la tripulación. Donde otros avanzan con fuerza, Sanji avanza con conciencia. Posee también una disciplina ética inquebrantable. Sus reglas no son negociables porque son identitarias. No usar las manos para pelear no es una limitación técnica, es una declaración de principios. Hay partes de sí mismo que no está dispuesto a corromper, incluso si eso le cuesta la vida. Esta coherencia interna le da una fuerza silenciosa, una integridad que no depende del reconocimiento externo. Otro beneficio clave es su capacidad de sacrificio. Sanji es capaz de desaparecer emocionalmente si eso protege al grupo. Renuncia, miente, se aleja. Se quiebra en soledad si eso garantiza que los demás sigan avanzando. Esta disposición a cargar con el dolor ajeno lo vuelve indispensable en los momentos más críticos. No busca protagonismo, busca estabilidad. Sanji también posee una sensibilidad transformadora. No niega sus emociones, las convierte en acción. Cocinar, cuidar, proteger. En lugar de endurecerse, canaliza su vulnerabilidad en servicio. Esta cualidad lo vuelve profundamente humano en un mundo que constantemente empuja hacia la deshumanización. Pero cada uno de estos beneficios esconde una grieta. La empatía de Sanji lo lleva a una autoanulación constante.
Siente tanto por los demás que rara vez se permite sentir por sí mismo. Su dolor siempre queda en segundo plano, no porque no exista, sino porque no se considera prioritario. Esta dinámica lo empuja a un agotamiento emocional silencioso que nunca termina de procesar. Su disciplina ética tan admirable se convierte a veces en rigidez autodestructiva. Sanji no sabe cuándo flexibilizar sus principios para protegerse. Prefiere perder antes que traicionarse, incluso cuando el costo es desmedido. Esta inflexibilidad lo pone en situaciones donde el sacrificio deja de ser noble y se vuelve innecesario. La capacidad de sacrificio deriva en una incapacidad para pedir ayuda. Sanji está siempre listo para salvar, pero no para ser salvado. Ha aprendido que su valor está en lo que da, no en lo que es, y esa creencia lo condena a una soledad emocional persistente, incluso rodeado de gente que lo ama. Su sensibilidad finalmente lo expone a una idealización peligrosa, especialmente en sus vínculos afectivos. Sanji coloca a las mujeres en un pedestal no por machismo, sino por una herida profunda, la necesidad de creer en una ternura absoluta que lo redima del pasado. Esta idealización le impide construir relaciones equilibradas y lo mantiene atrapado en una dinámica donde amar siempre implica desaparecer un poco. Y quizá su mayor deficiencia es el miedo a perder su identidad. Cuando la fuerza le llega de forma impuesta, Sanji no la celebra, la teme, porque sabe que si el poder deja de doler, si la violencia se vuelve cómoda, puede perder aquello que lo define. Vive en vigilancia constante sobre sí mismo, como si su bondad fuera frágil y pudiera romperse en cualquier momento. Sanji no es un personaje equilibrado, es un personaje en tensión permanente. Sus beneficios lo sostienen, sus deficiencias lo desgastan. Pero es precisamente en esa lucha interna donde se revela su verdadera fuerza, no en la victoria, sino en la elección diaria de seguir siendo humano en un mundo que no premia la humanidad. Y en ese conflicto entre cuidar y desaparecer, entre amar y negarse, Sanji no se rompe, arde lento, como un fuego que no busca destruir, sino mantener vivo lo que aún vale la pena. Sanji nunca temió al dolor, lo conoció demasiado pronto como para respetarlo. Lo que siempre temió fue algo más sutil, convertirse en alguien que deja de sentirlo, porque para él sentir aunque duela es la última prueba de que sigue vivo, de que no ha perdido del todo aquello que el mundo intentó arrancarle. Hay noches en las que Sanji no cocina para nadie, no porque no quiera, sino porque no queda nadie despierto a quien alimentar. En esos momentos el fuego sigue encendido, pero no para otros, y ahí, frente a la llama, aparece el peso real de su historia. No el del niño golpeado, ni el del hijo rechazado, ni siquiera el del hombre que se sacrifica. Aparece algo peor, la duda silenciosa de si algún día alguien lo cuidará a él sin que tenga que desaparecer primero. Sanji aprendió a amar antes de aprender a ser amado, aprendió a proteger antes de sentirse a salvo, aprendió a dar cuando todavía no sabía recibir, y esa secuencia torcida marcó toda su existencia, porque quien se acostumbra a ser refugio, rara vez se permite ser hogar. Su mayor tragedia no es el pasado, ni la violencia, ni la sangre que lo persigue. Su tragedia es creer, muy en el fondo, que su valor está condicionado, que solo merece permanecer si es útil, que solo tiene lugar si sostiene, que solo existe si alimenta, si protege, si salva. Y esa creencia no grita, susurra, y lo hace cada vez que se pone a sí mismo en último lugar sin que nadie se lo pida. Sanji sonríe mucho, pero pocas veces descansa, porque descansar implicaría confiar en que no lo abandonarán si deja de ser necesario, y ese es un riesgo que nunca aprendió a correr. Prefiere arder lentamente antes que apagar el fuego y descubrir que nadie vino a encenderlo por él. Cuando acepta su fuerza no lo hace con orgullo sino con duelo, porque cada nuevo poder lo aleja un poco más del niño que decidió no usar las manos para herir. Cada mejora es una pregunta: ¿sigo siendo yo o solo me volví más eficiente? ¿Sigo eligiendo la bondad o solo la repito por miedo a perderme? Sanji no quiere ser un héroe, quiere algo más pequeño y más difícil, ser suficiente sin tener que sacrificarse, pero ese deseo todavía le resulta ajeno, casi imposible, como si pedirlo fuera un acto de egoísmo que no se permite. Y aún así sigue adelante, no porque esté completo, sino porque todavía cree, aunque le cueste, que la bondad no fue un error,
que amar no fue una pérdida, que cuidar no fue en vano. Camina con el corazón cansado, sí, pero intacto, y eso en su mundo es una forma silenciosa de rebeldía. Sanji no necesita un final feliz, necesita algo más raro, un final donde no tenga que justificarse para existir, donde no tenga que arder para ser visto, donde alguien por una vez lo mire y le diga que puede bajar las manos, que puede sentarse, que ahora le toca comer. Hasta entonces, Sanji seguirá cocinando, no porque no le duela, sino porque incluso roto, eligió no dejar que el mundo se muera de hambre. Y en esa elección hermosa, injusta, agotadora, se encuentra su verdad más devastadora, que a veces el corazón más fuerte es el que nunca aprendió a protegerse a sí mismo. Y ahora la pregunta ya no es sobre Sanji, es sobre ti, porque mientras escuchaba su historia, algo empezó a incomodarte, no por lo exagerado, no por lo épico, sino por lo familiar, porque en algún punto reconociste ese gesto, el de dar antes de pedir, el de sostener antes de descansar, el de sonreír mientras algo por dentro se va quedando sin fuerzas. Tal vez tú también aprendiste a ser útil antes que amado, tal vez tú también confundiste valor con sacrificio. Tal vez te volviste fuerte no porque quisieras, sino porque nadie más iba a hacerlo por ti. Sanji no te duele por lo que hace, sino por lo que normaliza, porque te recuerda que hay personas que no se rompen, se gastan, personas que no se quejan, no porque no sufran, sino porque nunca aprendieron que alguien podía quedarse si dejaban de ser necesarias. Y la pregunta incómoda aparece sola sin pedir permiso. ¿A quién te pareces más? ¿Al que siempre cuida o al que alguna vez se deja cuidar? Quizá también te dices que así eres, que no te pesa, que puedes con todo, que no necesitas nada. Pero hay verdades que solo aparecen cuando el ruido se apaga, cuando ya no hay nadie que alimentar, nadie que salvar, nadie que sostener, y en ese silencio tal vez descubres que llevas años postergándote con una elegancia que nadie aplaude. Sanji eligió no endurecerse en un mundo cruel. ¿Tú qué elegiste? ¿Te volviste fuerte o solo aprendiste a no pedir? ¿Sigues cuidando por amor o por miedo a no ser suficiente sin eso? Este no es un juicio, es un espejo, porque si algo deja claro su historia es esto: ser bueno no debería doler tanto, amar no debería implicar desaparecer, cuidar no debería exigirte perderte. Y si te reconoces demasiado en ese cansancio silencioso, tal vez no necesitas ser más fuerte, tal vez necesitas algo más difícil, permitirte recibir, bajar las manos, sentarte a la mesa, aceptar que no todo valor se gana sufriendo. Sanji sigue cocinando porque cree que el mundo aún puede ser mejor. La pregunta final es si tú sigues dando porque crees en eso, o porque todavía no te atreves a creer que mereces lo mismo. Y ahí, justo ahí termina la historia, no con una respuesta, sino con una decisión que solo tú puedes tomar. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.